Cuando un usuario en tu consulta te dice que consume sustancias psicoactivas, no lo pases por alto. Muy buenas tardes, colegas. Te saluda Carla Cabrera. Y como cada martes, tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para platicar en específico acerca de qué es lo que tenemos que hacer con una valoración, en una valoración, cuando estamos atendiendo a un usuario que consume y, bueno, obviamente se presenta en nuestro consultorio. Lo primero que queremos decirles es que esto no es opcional. Es obligatorio hacer este tipo de valoraciones porque este tipo de circunstancia tiene que ver con cuestiones orgánicas que son de una naturaleza muy delicada. Entonces, mucho ojo, no lo pases por alto. Lo primero que se tiene que hacer es una entrevista muy objetiva para precisar datos respecto del consumo de ese usuario y definir un plan de tratamiento. Y esta entrevista que es muy específica que les vamos a presentar el día de hoy con mucho gusto y con mucho cariño, puede salvar la vida de uno de sus usuarios. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a la presentación, Carla. Lo primero que queremos compartirles es que una sesión de valoración inicia pues con el usuario frente a nosotras. Es decir, no podemos hacer valoraciones a un familiar o a un tercero, a un amigo. Tiene que estar la persona consumidora frente a nosotros para hacer preguntas que casi todas van a indagar cuestiones clínicas, cuestiones orgánicas. Otro aspecto que deberíamos mencionar aquí es que cuando un usuario trae un discurso, ¿no?, que incluye el consumo de sustancias, entonces, al menos de manera temporal, suspendemos el modelo terapéutico y comenzamos a aplicar esta entrevista. Esto es algo que hemos escuchado mucho y se los queremos compartir. Muchos usuarios les van a decir, mi consumo no es tan elevado, logro controlarlo, no tengo problema de ningún tipo con el consumo, pero mucho ojo con esto, porque a veces los usuarios tienden a minimizar la severidad. Entonces, nosotros precisamente queremos hacer preguntas muy concretas para definir cuánto está consumiendo y desde hace cuánto tiempo. Por supuesto, queremos conocer el tipo de droga que está usando. Vamos entonces a la primera diapositiva. Va a ser muy diferente atender un usuario con consumo de alcohol o de tabaco, que son drogas legales. Ojo, no quiere decir que sean menos dañinas, solamente que son Legales, definidas ¿no? como legales. A un usuario que a lo mejor ha consumido alcohol durante 30 años o 40 años de su vida. Hace unas semanas atrás, precisamente, una chica me llama y me dice que quiere atender a su papá, que ha tenido múltiples recaídas, ha estado múltiples internamientos y que consume desde los 13 años alcohol. El señor ya tiene 67. Entonces, imagínense la severidad o el tipo de tratamiento que estaremos pensando para este usuario. Seguramente no será un tratamiento ambulatorio. Ok, entonces ahora sí, pasemos ya sin más preámbulo a la presentación con respecto de qué tienes que hacer específicamente si un usuario te presenta un discurso de consumo. Llenar expediente clínico, eso es algo que siempre les recomendamos, especialmente cuando hay consumo de sustancias, requerimos que al interior del expediente vaya una historia clínica. Hay muchos formatos respecto de la historia clínica o del expediente, pero debe llevar un aviso de privacidad, Una una fecha ficha de y un identificación. consentimiento informado. Y el día de hoy ustedes se estarán preguntando cuál es ¿cómo puedo decirlo? Una historia clínica, ¿no? Que incluya realmente un examen mental que nos incluya información de valor, ¿no? Nada más así una historia clínica, una anamnesis completa, etcétera, etcétera. No, no, no. Una entrevista que realmente nos dé datos clínicos que nos puedan ayudar a valorar el consumo. Y aquí la lista. Vamos a comenzar siempre con el examen mental, o es una de mis herramientas predilectas, porque eh, nosotros vamos a usar la observación, las preguntas, el lenguaje verbal, y lo primero que observamos en un usuario pues, es su apariencia, su forma de vestir, su higiene, si va alineado, desalineado. Nosotros recomendamos que al menos su examen mental contenga estas 10 premisas. De esa esfera, ¿no? Ahora, por ejemplo, en cuanto a la actitud, ¿no?
Me parece que es una de las perspectivas más importantes, ¿no? O sea, es decir, cómo está mirando el usuario el tratamiento, que me parece que está relacionado también mucho con esta otra esferita que pusiste acá, Carla, del lado derecho hasta Mm. arriba, que es la conciencia de padecimiento, qué tanto el usuario necesita el cambio, ¿no? Qué tanto el usuario es consciente de que el consumo le está haciendo daño. Eso es algo que debemos considerar. La edad del usuario, la conciencia de padecimiento para hacer una planificación de un tratamiento. Casi los usuarios, pues como más bonitos, son aquellos que tienen conciencia de padecimiento. Un poco más de trabajo nos van a costar aquellos que están en una etapa de precontemplación, donde no ven daños a su salud o la de terceros, donde aún quieren seguir consumiendo, y entonces deberemos incluir a... Más miembros de la familia. Claro, por Como para tener supuesto. más información, porque un usuario que ya le sucedió algo, ya tocó fondo, por decirlo así, y ya necesita un cambio, entonces pues, sí te va a dar casi toda la información que tú necesitas, ¿no? O toda la información que tú le solicites. Pero un usuario que está, como dice Carla, en una etapa de precontemplación, pues es muy difícil, ¿no? O sea, que un usuario que quiere seguir consumiendo, etcétera, te dé esta información. Respecto del afecto y del humor, les quiero platicar que toda la conducta que un usuario nos da en la consulta la tomemos como un dato clínico. Es muy común que los usuarios, si están en un síndrome de abstinencia, se van a sentir irritables, con malestar, molestos, frustrados, enojados, y es probable que eso lo transmitan al profesional de la salud que les está atendiendo. Aunado a que muchos de ellos pues ya llegan en etapas muy severas, ya con un trastorno bastante avanzado. Entonces, vamos a esperar como actitudes, afectos, conductas que a veces no son tan colaboradoras, ¿no? Eso es algo natural y deberemos evaluarlas como clínicos. Alteraciones en la sensopercepción, ideación, planeación o ejecución suicida u homicida que van muy de la mano con el consumo de sustancias, hay que tomarlo en cuenta también. Siempre hay que preguntar. ¿No? Incluso también este aspecto de o sea, como de la memoria, ¿no? ¿Qué tan capaz es el usuario de recordar información así a corto plazo o a largo plazo? Creo que aquí voy a recordar unas palabras de varios psiquiatras con los que hemos estado trabajando con respecto del afecto y el ánimo, o el afecto y el humor. Una cosa es lo que el usuario verbaliza con respecto de alguna situación, ¿no? Y otro es lo que análogamente pues, tú puedes notar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decirles ahorita, me siento pues contento. Sí, en realidad vemos un tono de voz, una postura, pues bastante deprimida, voy a llamarle así por ponerle una etiqueta. ¿No? O por ejemplo, o sea, Carla me puede hacer la pregunta de qué tanto quieres tú como dejar de consumir, y pues yo puedo agarrar mi celular y puedo decir, pues mucho, Claro, ¿no? ¿no? Ahí Ajá. vemos desinterés total. Porque esta es una herramienta valiosísima. Por ahí tenemos un video también, si ustedes nos lo quieren solicitar, específicamente del examen mental, pero no podíamos dejarlo pasar en esta presentación. Y luego de que ya observamos, preguntamos el nombre, armamos el expediente clínico, etcétera, eh, algo que debemos preguntar es qué sustancias se está consumiendo actualmente y hacer un ejercicio en retrospectiva. Como les platicaba, los usuarios llegan en etapas avanzadas del consumo. Casi siempre Sí. empezaron a consumir alcohol o tabaco. Entonces, tenemos que preguntarle, ¿cuál fue la primera sustancia que probaste y a qué edad? Y entonces vamos a hacer una línea del tiempo a partir de que consumió su primera sustancia, que habitualmente es en la adolescencia, muy temprana, y vamos a tejer una línea del tiempo hasta llegar al consumo actual. A definir también en esa línea del tiempo qué sustancias se han consumido, legales o ilegales, y con qué frecuencia. Si es varias veces a la semana, varias veces al día, cada 15 días, cada mes, ocasionalmente, o si la han probado nada más alguna vez en su vida. A eso le llamamos patrón de consumo.
que es bueno, un ejercicio que sí hacemos bastante extenuante para definir el tipo de sustancia, el patrón de consumo e ir viendo como qué tipo de severidad podemos encontrar. Como dices tú, ¿no? O sea, cuando empezó a consumir y al día de hoy, ¿qué ha consumido y con qué frecuencia lo ha consumido? ¿No? Eso es Mm. como interesante. Que por ahí en el artículo del domingo, pues les recomendábamos la prueba de ASIS, que nos ayuda bastante a definir este patrón un poco. De consumo, ¿no? La Sí, prueba del audit y el de tabaco. sí. Ok, muy bien. Y bueno, vamos a continuar con este otro ítem, que es el de los factores de riesgo y de protección, que tiene que ver mucho con el contexto donde se desenvuelve el usuario. O sea, por ejemplo, nosotros podemos tener un usuario, ¿no? Un usuario, no sé, de unos 19 años, que tiene un muy buen respaldo familiar. Entonces, ese, por ejemplo, tiene factores de protección, por ejemplo. Porque aquí hay dos personas que a lo mejor no son consumidoras y que pues tienen el deseo de ayudar a este usuario de, no sé, 19, 20 años. Pero ¿qué tal, por ejemplo, si este usuario trabaja en un restaurante de comida rápida, en un restaurante, ¿no? Donde se consume cocaína? Ese sería, por ejemplo, pues un factor de riesgo. Claro. Es decir, los factores de riesgo nos ayudan a un poquito a anticipar qué obstáculos nos podemos encontrar en el camino de la recuperación de esta persona. Y es como ir mirando hacia el futuro un poco En también. general, creo que habría que hacerse estas dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones que nos ayudan a detener el consumo y cuáles son las relaciones que podrían provocarlo, ¿no? O que podrían precisamente representar un factor de riesgo? Respecto del tamizaje, pues ya el domingo les hablamos de 3 instrumentos, aunque por supuesto hay muchísimos más, pero mi preferido sigue siendo Assist, porque es muy fácil de calificar, porque contiene en sus preguntas todas las sustancias que existen actualmente en el mercado y porque son preguntas muy precisas, con una puntuación también muy, muy Es precisa. es muy fácil de aplicar, es muy fácil de calificar y nos da información muy precisa. Está diseñado para población adulta, sin embargo, podemos aplicarlo para adolescentes, teniendo en consideración que es un menor de edad, pero es bastante buena la prueba. Ok, y la entrevista con la familia, me parece que esta es una herramienta muy poderosa, sobre todo cuando tienes un usuario que está en esta etapa como de contemplación o de precontemplación, ¿no? De que está como en esta zona, como dice Michael White, liminal, ¿no? Entre dejar de consumir y no dejar de consumir. Entonces la familia siempre va a dar información que puede resultar muy valiosa para poder determinar este tipo de valoración. Y también nos ayuda a contrastar los datos que nos da el usuario con los que tiene la familia. A veces el usuario te puede decir, no, no tengo daños a la salud, no he tenido ningún tipo de consecuencia física, No nada. interrumpo mis Ujú. actividades. Y resulta que la familia te dice, no, sí, los lunes no va a trabajar porque se está recuperando, ¿no? Entonces, Órale. contrastamos la información. Y este aspecto de la comorbilidad, Carla, que me parece que es uno de los aspectos más interesantes en la salud mental, porque tenemos que encontrar otro tipo de padecimientos que pueden estar interactuando precisamente con el consumo. Sí, hay diversos orígenes, diversas etiologías, pero algo que se ve mucho en los consumidores actuales es que casi van de la mano con un trastorno, otro trastorno mental, que habitualmente es ansiedad, depresión, hiperactividad, trastorno disocial, toda la gama de los trastornos del estado del ánimo. Es casi que van de la manita, se alimenta uno del otro y eso hace que la recuperación pues sea más lenta y que el clínico esté más pendiente de lo que pueda ocurrir con el caso. Entonces, por ahí les recomendamos mucho que si van a dedicarse al área de adicciones, le echen una leída a los manuales DSM-5, TRI, CIE-11 porque nos van a dar idea de qué tipo de cosas preguntar. A veces son confusas, porque, por ejemplo, si tú consumiste alcohol y tu sistema nervioso está deprimido,
pues puede que se confunda con un estado de ánimo deprimido. Entonces, tenemos que saber muy bien si es un estado de ánimo, si es por el síndrome de abstinencia o si están conviviendo el consumo con algún otro trastorno mental. Ok, y los problemas asociados, Carlos, ¿no? Tú tienes muchísima experiencia, o sea, trabajaste muchísimos años en o sea, en un centro de adicciones. ¿Cuántas cosas no habrás visto ya en este sentido de los Sí, problemas asociados? bueno, en los problemas asociados tenemos que preguntar si la persona conduce automóviles, motocicletas, máquinas bajo efectos de la sustancia, si ha tenido problemas en sus relaciones interpersonales, si ha abandonado a sus relaciones cercanas por irse a consumir. Los problemas legales ya los quitaron en los manuales de Pero CM5TR, también hay que tomarlos en pero a cuenta, mí ¿no? sí me gusta tomarlos en cuenta, porque si bien es cierto, ya no es un criterio en los manuales clínicos, sí nos puede dar una idea del tipo de consecuencias que está enfrentando este usuario. Entonces hay que preguntar en las áreas vitales, interpersonales, sociales, educativas, escolares, laborales y todas aquellas áreas que sean importantes para esta persona que está frente a nosotras. Bueno, entonces, a este punto llevamos tres aspectos muy concretos, ¿no? El completar el expediente clínico, el examen mental y esta valoración con todos estos ítems que nos está presentando Carla el día de hoy. Estas valoraciones, estas preguntas objetivas que queremos obtener, finalmente tienen la intención de determinar un plan de tratamiento que puede ser ambulatorio, es decir, a lo mejor van a un consejo breve, a una terapia psicológica y se retiran a su casa. Tal vez contemplemos un tratamiento externo intensivo. Esto significa que no nada más va a llevar un tratamiento psicológico, sino otros tratamientos que pueden ser médicos, psiquiátricos, pero va a regresar a su casa. Y o bien un tratamiento residencial, que para la modificación a la ley de salud mental, la que se hizo recientemente, nos indica que debemos evitar en la medida de nuestras posibilidades los tratamientos residenciales a menos que el caso lo amerite verdaderamente. Entonces, bueno, pues es muy recomendable que tengamos en nuestro directorio a consejeros, a psiquiatras, a médicos, trabajadores sociales, enfermeras, como mínimo. ¿No? Y obviamente pues el teléfono de este tipo de centros de atención, porque hay ocasiones en las que el consumo de la sustancia va mucho más allá, ¿no? A lo mejor de los problemas con la familia, de la asociación con otro tipo de problemas, o sea, que conduce vehículos, maquinaria, estando intoxicado o intoxicada, y ya está poniendo realmente en peligro la vida del usuario, la sustancia, ¿no? Y recordar también que así como el usuario tiene derecho a gozar de salud mental, la familia que está inmersa en este tipo de consecuencias también tiene derecho a la salud, ¿no? Y bueno, debemos estar listas para atender desde esos dos flancos, tanto al usuario como a su contexto cercano. No creo que es como un triángulo el, el, el tratamiento, es decir, está como los servicios de salud, que en eso estamos incluidos nosotros, el usuario y la familia. Nosotros decimos, por ejemplo, que para todos los casos, para todas las situaciones de riesgo, ¿no? Pero en específico para el tratamiento del consumo de sustancias, que los casos que tienen mejor pronóstico son aquellos a donde hay conciencia de enfermedad por parte del usuario, es decir, o sea, como que tiene la necesidad de cambiar, tiene una buena red de apoyo y obviamente también pues, tiene un terapeuta con un equipo multidisciplinario detrás de él que sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer para que el usuario recupere su salud. Pues muchas gracias, colegas, por el favor de su atención. Nos vemos el próximo martes en punto de las 6, no sin antes despedirnos con una invitación. Haciéndoles una atenta invitación al Diplomado en Tratamiento de Adicciones, que lo vamos a llevar a cabo este próximo noviembre del año
2022. Si ustedes quieren información acerca de este curso, que va a ser un curso breve, va a ser un curso de 6 meses, pues envíenos un mensajito de Messenger por Facebook o pueden también hacer clic en el botón de WhatsApp y con mucho gusto los atenderemos en cuanto tengamos ya toda la información conjunta pues que todo curso requiere, ¿no? O sea, como para realmente hacerlo con la calidad que a nosotros nos gusta en Psicoterapia 13, ¿no? Que sea un curso práctico, que sea un curso que a los estudiantes les dé resultado y que siempre sepan qué hacer en cualquier caso de que se presente un usuario con consumo en sus consultorios. Un abrazo, colegas. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.